Benito Juárez, que nació en Guelatao, un pueblito de Oaxaca, una gloria es de nuestra nación. Era un pastorcito, huerfanito a los 4 años, que estudió para licenciado. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, de la Sierra de Ixtlán, Oaxaca. De extracción indígena, habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez. Su tío hablaba español y le enseñó el idioma a su sobrino. Hijo de campesinos muy modestos, Marcelino Juárez y Brígida García, quedó huérfano a la edad de 3 años. Abandonó su pueblo debido a la pobreza en que vivía, fugándose de la casa de su tío el 17 de diciembre de 1818 para dirigirse a Oaxaca. En esta ciudad vivió con su hermana Josefa, quien servía en el domicilio de don Antonio Massa. Fue pastor y sirviente en casa, de quienes posteriormente serían sus suegros, los señores Massa, residencia donde en cierta ocasión comió el entonces presidente Antonio López de Santa Anna. Años más tarde, Juárez aseguró que Santa Anna lo odiaba porque no podía soportar que aquel indio que por entonces le sirvió se convirtiera después en su presidente. Su primer trabajo en la ciudad fue en una granja, posteriormente fue aprendiz del encuadernador Francisco Antonio Salanueva, sacerdote español, que lo protegió y por el que logró cursar estudios de Derecho en un seminario que continuó en el Instituto de Ciencias y Artes. Llegó a hablar perfectamente el latín. Antes de ser político, Juárez se dedicó a la docencia. A los 24 años se convirtió en encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y un año después en rector del instituto, siendo de los más jóvenes en ocupar tal ocupación. En el año 1847, fue nombrado gobernador del estado de Oaxaca, cargo en el que volvió a ser elegido un año después para un período de 4 años. Como gobernador, Juárez duplicó las escuelas, pasando de 50 a 100. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en el que se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal. Al hacerse con el poder el general Antonio López de Santa Anna en 1853, fue encarcelado y desterrado a La Habana. Deportado a Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, donde envolvía tabaco para subsistir. Volvió en 1855 a su país y participó en la Revolución Liberal que venció a Santa Anna. Secretario de Justicia del nuevo gobierno, dio inicio a las leyes de reforma, que fueron incluidas en la Constitución de 1857. Expidió una ley con su nombre que terminó con la jurisdicción de la Iglesia, y separó su relación con el Estado. Un año después comenzó a ejercer como presidente provisional tras estallar una rebelión encabezada por elementos conservadores. Poco a poco se vio en una situación en la que debía de huir de la capital, por lo que trasladó la nueva sede de su gobierno a Veracruz, donde inició una serie de reformas radicales, como la reducción del poder de la Iglesia Católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas. Derrotó en 1860 a las fuerzas conservadoras, estableciendo de nuevo su gobierno en Ciudad de México. En 1861, y de acuerdo con la Constitución, fue nombrado presidente. Con este cargo creó el registro civil, abrogó los privilegios del clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. Debido a la mala situación financiera, causada por 5 años de guerra civil, se vio obligado a suspender pagos a los acreedores extranjeros. Francia, España y Gran Bretaña, como medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz. Negoció con Gran Bretaña y España, consiguiendo que sus tropas abandonaran México, aunque los franceses continuaron en el país y se hicieron con Ciudad de México. Maximiliano, archiduque de Austria, impuesto por el emperador Napoleón III de Francia, fue coronado emperador de México en 1864. Juárez movió su capital al norte del país y continuó con la resistencia militar.
En 1867 venció al gobierno de Maximiliano y fue reelecto presidente de la República. Se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos. A pesar de todo, existían varios sectores en contra de su gobierno, entre ellos, Porfirio Díaz, candidato político que encabezó una rebelión en 1871. Su esposa, Margarita Massa Parada, fue segunda cónyuge pues antes estuvo casado y al parecer tuvo un hijo, aunque se desconoce el nombre de su primera pareja. Al contraer matrimonio con Margarita cuando ésta tenía 17 años, mientras él contaba con 37. El matrimonio Juárez Massa enfrentó la separación y la muerte prematura de 5 de sus 12 hijos. Juárez pasó sus últimos meses intentando acabar con las distintas rebeliones. Falleció repentinamente de un infarto agudo de miocardio la noche del 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.